Algunos regalos son más peligrosos de lo que el dador imagina. Cassian había vivido solo en su cabaña por 3 temporadas, lejos de cualquier asentamiento, donde la tierra se encontraba con el borde del territorio tribal. Pensaba que el aislamiento significaba seguridad. Pero cuando encontró a la chica colapsada cerca de su barril de agua, sangrando y apenas consciente, tomó una decisión que parecía simple en ese momento. Limpió su herida, le dio agua y le ofreció algo pequeño de sus pertenencias, un espejo de mano con un marco de madera tallada. Ella miró su reflejo como si viera un fantasma. Lo que Cassian no sabía era que acababa de cometer un acto que sus vecinos considerarían peor que quitar una vida. La mañana había empezado tranquila, como a Cassian le gustaba. Estaba revisando sus trampas cerca del arroyo cuando oyó movimiento en los arbustos, cuidadoso, deliberado, no como un animal. La encontró agachada detrás de un árbol caído, con una mano presionada contra su brazo superior donde la sangre se filtraba entre sus dedos. No podía tener más de 17 años. Su ropa era diferente a todo lo que él había visto antes, piel suave decorada con intrincado trabajo de cuentas, flecos que se mecían cuando se movía. 2 trenzas largas enmarcaban un rostro tenso por el dolor y algo más. Miedo quizás, o desconfianza. Cassian levantó ambas manos lentamente, mostrando que no llevaba nada. Los ojos de la chica siguieron cada movimiento. Él señaló hacia su cabaña, visible a través de los árboles, luego apuntó a su brazo. Ella entendió la oferta, pero no se movió. Se quedaron así por un largo momento, ninguno dispuesto a romper el silencio primero. Finalmente, ella asintió una vez, seco y reacio. Dentro de la cabaña, Cassian trabajó rápido. Calentó agua, rasgó tela limpia en tiras y preparó sus limitados suministros médicos. La chica se sentó rígida en el banco de madera, mirándolo con la intensidad de alguien que espera traición. Cuando se acercó con el paño húmedo, ella se estremeció, pero se mantuvo firme. La herida no era profunda, solo un corte largo que había sangrado más de lo debido. Algún tipo de accidente, pensó él, quizás una caída contra una roca afilada. Mientras vendaba la herida, la mirada de ella vagó por la cabaña. Estudió todo. La estufa de hierro, los estantes llenos de comida preservada, la pequeña colección de libros que había traído de su vida anterior. Su atención seguía volviendo a un objeto, un espejo de mano sobre la mesa, con su marco de madera desgastado por años de manejo. Había pertenecido a su madre una vez. Ahora era solo otro mueble en su hogar escaso. Cuando terminó con el vendaje, Cassian la vio mirando el espejo de nuevo. Por impulso, quizás porque ella parecía tan joven y perdida, o porque había estado solo demasiado tiempo y olvidado cómo leer las reglas invisibles entre diferentes personas, lo tomó y se lo extendió. Ella lo tomó con cuidado, como si pudiera quemar. Luego lo volteó y vio su propio rostro mirándola de vuelta. El cambio fue inmediato. Sus ojos se abrieron de par en par, las pupilas dilatándose como si la hubieran golpeado. Su respiración se atoró. Movió el espejo más cerca, luego más lejos, viendo cómo su reflejo cambiaba con el ángulo. Una mano se levantó lentamente para tocar su propio rostro, luego cayó para tocar el vidrio, como tratando de reconciliar las dos versiones de sí misma. Cassian había esperado curiosidad, quizás deleite. Lo que vio en cambio parecía más cerca del horror o del reconocimiento de algo que no quería ver. Se levantó abruptamente, apretando el espejo contra su pecho, y se dirigió a la puerta. Él no la detuvo. Ella se detuvo en el umbral, se volvió una vez y dijo algo en un idioma que él no entendía. Las palabras sonaban como una advertencia o una promesa. Luego desapareció en el bosque tan rápido como había aparecido. Cassian se quedó en la puerta, mirando los árboles donde se había desvanecido. Algo en la forma en que había mirado ese espejo lo inquietaba. Como si hubiera visto más que su reflejo, como si hubiera visto algo que lo cambiaba todo. No sabía que al atardecer, guerreros se moverían a través del bosque. No sabía que el espejo que había dado tan casualmente ahora se llevaba a un pueblo donde su llegada causaría que los ancianos se reunieran en consejo urgente.
Y ciertamente no sabía que antes de que el sol saliera de nuevo, se despertaría para encontrar su cabaña rodeada por más guerreros de los que podía contar. Todos en silencio. Todos esperando. Todo porque le había mostrado a una chica su propio rostro. Cassian pasó el resto de ese día tratando de convencerse de que nada estaba mal. Revisó sus trampas, acarreó agua del arroyo, partió leña para la estufa. Tareas normales, movimientos rutinarios, pero sus ojos seguían desviándose hacia la línea de árboles, buscando movimiento que nunca llegaba. Al atardecer, notó el silencio. No el silencio pacífico al que se había acostumbrado, sino algo más pesado. Ningún pájaro cantaba desde las ramas. Ningún animal pequeño rustleaba en la maleza. Incluso el viento parecía contener la respiración. Había vivido en esta tierra lo suficiente para saber cuando la naturaleza misma esperaba algo. Comió una cena fría, sin molestarse en encender la estufa. A través de la ventana, vio cómo las sombras se alargaban en el claro. El rostro de la chica seguía apareciendo en su mente, ese momento cuando miró en el espejo y algo detrás de sus ojos cambió. No alegría o vanidad como esperaba. Algo más cerca del reconocimiento o el temor. Cassian había regalado espejos antes. Cuando aún comerciaba con viajeros que pasaban. Nadie había reaccionado así. ¿Qué había visto ella que él no podía? ¿Qué hacía que un simple reflejo causara una respuesta tan visceral? Estaba aún dándole vueltas a estas preguntas cuando oyó el primer caballo. No cerca, pero no lejos tampoco. Un solo jinete moviéndose a través del bosque con propósito. Cassian se levantó y se acercó a la puerta, escuchando. Los cascos se detuvieron en algún lugar más allá de la línea de su propiedad, justo fuera de vista. Luego nada, ni avance, ni retirada, solo presencia. Otro caballo se unió al primero, luego otro. Para cuando la oscuridad total cayó, Cassian contó al menos una docena de posiciones distintas alrededor de su cabaña. Cada una manteniendo distancia, ninguna revelando intenciones. Estaban formando un perímetro, vigilando, esperando algo. Encendió una lámpara y la colocó en la ventana. No una invitación, sino una declaración: estoy aquí. Sé de ustedes. Sea lo que sea esto, podemos resolverlo como gente razonable. Pero la noche no le dio respuesta excepto ese silencio terrible y paciente. El sueño no llegó. Cassian se sentó en su silla con su rifle de caza sobre las rodillas, no por agresión, sino porque un hombre rodeado de extraños en la oscuridad sería un tonto si no se preparara para lo peor. Mantuvo la lámpara encendida baja, lo suficiente para ver la puerta y las ventanas. Alrededor de la medianoche, algo cambió. Los caballos comenzaron a moverse, pero no hacia él. Se reposicionaban, extendiéndose, creando un círculo más amplio. Llegaron más jinetes. Muchos más. Ahora podía oírlos, los sonidos suaves de cuero y metal, palabras susurradas en ese mismo idioma que la chica había hablado, el ocasional resoplido de un caballo conteniéndose. No se preparaban para irse. Se preparaban para quedarse. Cassian se acercó a la ventana y miró hacia la oscuridad. No podía ver nada excepto sombras sobre sombras, pero podía sentirlos allí afuera. Docenas ahora, quizás más. Todo porque había vendado una herida y regalado un espejo que ya no necesitaba. ¿Qué ley había roto? ¿Qué frontera había cruzado sin saber que existía? La chica había tomado el espejo voluntariamente. No le había forzado nada, no le había robado nada. Sin embargo, allí estaba, atrapado en su propio hogar por fuerzas que no entendía, esperando una acusación que no podía predecir. El amanecer estaba a horas de distancia. Pero Cassian sabía con absoluta certeza que cuando el sol saliera, finalmente vería lo que lo rodeaba, y algo le decía que la vista sería mucho peor que la oscuridad. Pensó en el espejo de nuevo. La forma en que lo había sostenido. La forma en que lo había mirado antes de irse. Como si intentara advertirle sobre algo inevitable. Como si supiera exactamente lo que seguiría. Afuera, el círculo se apretaba.
La noche se enfriaba, y Kashenwab se sentó solo en su cabaña, vigilando la puerta, esperando la mañana que traería respuestas que no estaba seguro de querer saber. La primera luz del amanecer llegó lentamente, revelando lo que la oscuridad había ocultado. Cassian se paró en su ventana y sintió su garganta secarse. No solo lo rodeaban. Eran un ejército. Cientos de guerreros a caballo formaban un círculo masivo alrededor de su cabaña, extendiéndose tan lejos en cada dirección que no podía ver dónde terminaba la línea. Se sentaban inmóviles en sus monturas, lanzas y arcos listos, pero no levantados. Algunos llevaban pintura en sus rostros. Otros tenían plumas tejidas en su cabello. Todos miraban su cabaña con el mismo enfoque paciente y terrible. Cassian había visto guerreros tribales antes, usualmente en pequeños grupos de caza de 4 o 5 hombres. Esto era algo más. Esto era organizado, deliberado. Esto era lo que pasaba cuando un pueblo entero se movía con un solo propósito. Dejó su rifle. Fuera lo que fuera que había hecho, cualquier ofensa cometida, esa arma no lo salvaría. No contra tantos. No contra gente que claramente creía que su causa era justa. El sol subió más alto, y aún esperaban. Nadie hablaba. Nadie se movía para atacar. Simplemente mantenían sus posiciones, creando una pared de carne y voluntad que hacía imposible la escape. Cassian se dio cuenta con creciente claridad que esto no era un asalto. Era un juicio. Querían que viera exactamente lo que enfrentaba. Querían que entendiera la magnitud de su error antes de actuar. Pensó en huir. Había caballos en su pequeño corral detrás de la cabaña. 2 de ellos ya ensillados del trabajo de ayer. Pero huir significaría muerte. Estos guerreros conocían esta tierra. Podían rastrear una sombra sobre piedra. Y un hombre que huye parece culpable, incluso si no entiende su crimen. Así que Cassian hizo lo único que tenía sentido. Abrió su puerta y salió al porche de madera. La respuesta fue inmediata. Cada guerrero se movió, armas tensándose, pero aún nadie atacó. Esperaban algo. Esperaban que él hiciera el primer movimiento o esperaban que alguien diera la señal. Del centro de la formación emergió una figura. Cabalgó lentamente, dándole a Cassian tiempo para verlo claramente. El hombre era mayor, con canas en el cabello que colgaba más allá de sus hombros. Vestía ropa más elaborada que los otros, altamente decorada con patrones intrincados, un collar de lo que parecía hueso y piedra. Su rostro llevaba el peso de la autoridad, el tipo que viene de años tomando decisiones que afectan muchas vidas. Detrás de él cabalgaba la chica, Aayita. Parecía diferente ahora, no más perdida y asustada, sino posicionada entre su propia gente, protegida y valorada. No encontró los ojos de Cassian. El hombre mayor detuvo su caballo a 20 pasos de la cabaña. Estudió a Cassian con una expresión que mezclaba ira con algo más. Decepción quizás, o tristeza por lo que estaba por desplegarse. Luego habló, no en inglés, sino en su propia lengua, palabras que fluían como agua sobre piedra, formales y cargadas de significado. Cassian no entendió nada, pero captó el tono. Acusación, condena, la exposición de cargos antes de pasar sentencia. Cuando el hombre terminó de hablar, levantó una mano. Cada guerrero detrás de él se tensó, listo para moverse a su comando. La mente de Cassian corrió. Necesitaba comunicarse de alguna forma, explicar que no había querido daño. ¿Pero cómo te disculpas por romper una ley que no sabías que existía? ¿Cómo te defiendes cuando no hablas el idioma de tus acusadores? La mano levantada del hombre mayor permaneció firme, conteniendo cientos de guerreros por pura fuerza de voluntad. En ese momento congelado, Cassian entendió que su próxima acción determinaría si vivía o moría, y no tenía idea de qué acción debería ser. Cassian levantó sus propias manos lentamente, palmas hacia adelante, mostrando que no tenía arma. Era un gesto universal, o eso esperaba. No quiero daño. No soy tu enemigo. La expresión del hombre mayor cambió ligeramente, no suavizándose, pero registrando el intento de comunicación. Su mano levantada permaneció estable,
manteniendo a sus guerreros en control. Luego habló de nuevo, esta vez más lento, con pausas deliberadas. Apuntó a Ayita, luego a su propio pecho. Luego a la cabaña. El significado era incierto, pero el tono inconfundible. Estaba explicando el crimen de Cassian. Uno de los guerreros más jóvenes avanzó y desmontó. Sostenía algo envuelto en piel, tratándolo con reverencia cuidadosa. Cuando lo desenvolvió, Cassian vio el espejo, el viejo espejo de mano de su madre con el marco de madera tallada. Pero ahora se exhibía como evidencia en un juicio, presentada para que todos la vieran. El hombre mayor habló de nuevo, apuntando al espejo, luego a Ayita, luego haciendo un gesto sobre su propio corazón, algo como tirar o rasgar. Varios guerreros imitaron el gesto, sus rostros graves. Fuera lo que fuera que creían sobre ese espejo, no era trivial. Cassian sintió que las piezas empezaban a encajar, aunque la imagen seguía incompleta. El espejo no era solo un regalo rechazado. Representaba algo prohibido, algo peligroso en su comprensión del mundo. Y se lo había dado a la hija de lo que parecía ser su líder espiritual, haciendo su ofensa no solo personal, sino una violación de sus creencias más sagradas. Necesitaba hacerles entender que no lo había sabido. Ignorancia, no malicia, había impulsado sus acciones. Pero ¿cómo transmites arrepentimiento a través de una barrera lingüística cuando la naturaleza misma de tu error permanece incierta? Cassian apuntó a sí mismo, luego al espejo, luego sacudió la cabeza firmemente. Intentó mimar no saber, no entender, extendiendo sus manos en un gesto de confusión, encogiéndose de hombros. Luego apuntó a Ayita y tocó su propio pecho sobre el corazón, tratando de transmitir, quería ayudarla. Eso era todo. El hombre mayor vio esta actuación con ojos ilegibles. Detrás de él, algunos guerreros se movieron en sus sillas, quizás interpretando los gestos de Cassian de forma diferente a la intencionada. Un movimiento equivocado, una señal malentendida, y la frágil tensión conteniendo la violencia se rompería. Ayita habló entonces, en voz baja al principio, luego más alto cuando su padre se volvió para oírla. Gesturó hacia su brazo vendado, luego hacia la cabaña. Estaba explicando algo, quizás las circunstancias de su encuentro. Su padre escuchó sin interrumpir, su rostro tallado en piedra. Cuando terminó, el hombre mayor miró de vuelta a Cassian con algo que podría ser consideración, no perdón, sino una disposición a ver más de una interpretación de los eventos. Habló al guerrero que sostenía el espejo, y el joven lo trajo adelante, deteniéndose al pie de los escalones del porche. El espejo se colocó en el suelo entre ellos. Territorio neutral perteneciente a ninguna parte. El hombre mayor habló de nuevo, esta vez con menos ira y más gravedad. Apuntó a Cassian, al espejo, luego hizo una serie compleja de gestos que Cassian luchó por seguir. Pero una cosa se aclaró, querían algo de él. Alguna acción, algún reconocimiento, alguna forma de deshacer lo que había hecho. Aunque parecía imposible deshacer un regalo ya dado. Cassian miró hacia abajo al espejo yaciendo en la tierra. La luz del sol brillaba en su superficie, lanzando pequeños reflejos brillantes a través del porche de madera. Su madre había llevado ese espejo a través de 3 territorios antes de asentarse donde lo hizo. Era una de las pocas posesiones que había guardado después de su muerte, una conexión a una vida que ya no vivía. Pero si rendirlo significaba sobrevivir este día, la elección era simple. Bajó los escalones lentamente, se arrodilló junto al espejo y lo recogió. El hombre mayor se tensó, al igual que cada guerrero observando. Cassian levantó el espejo para que todos lo vieran claramente. Entonces entendió lo que necesitaban. No posesión del objeto, no propiedad. Necesitaban que se destruyera. Necesitaban que el reflejo atrapado dentro, su comprensión de lo que el espejo contenía, se liberara, se deshiciera. Cassian miró al hombre mayor, buscando confirmación. El hombre dio un asentimiento lento y deliberado. El precio de la paz era claro, y la mañana se hacía más vieja. Cassian caminó a una gran piedra plana cerca de los escalones del porche, del tipo que usaba para afilar herramientas. Colocó el espejo boca arriba en su superficie.
El sol de la mañana se reflejaba en el vidrio, creando un punto brillante que parecía demasiado alegre para lo que estaba por suceder. Miró de vuelta a los guerreros reunidos. Cada ojo estaba en él ahora. El hombre mayor había bajado su mano, pero permanecía tenso, listo para levantarla de nuevo si Cassian mostraba alguna vacilación o engaño. Esto no era solo sobre destruir un objeto. Era una prueba de su disposición a respetar sus creencias, incluso cuando no las entendía.